Primero que todo hay que definir a la psicología deportiva. Muchos autores han intentado definir a la psicología deportiva. Wember y Gould la definen como un estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física. A su vez, la Asociación de Psicología Americana APA la define como estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. Una definición más amplia que encierra de manera muy completa el significado de la psicología deportiva es el de Nachon y Nassimben, que proponen que es una ciencia dedicada a estudiar el cómo, el por qué y el bajo qué condiciones tanto los deportistas como los entrenadores y los espectadores se comportan en el modo que lo hacen, así como también investigar la mutua influencia entre la actividad física y la participación en el deporte y el bienestar psicofísico, la salud y el desarrollo personal. Historia de la psicología del deporte. La psicología del deporte surge en el proceso de dar respuesta a las contradicciones que aparecían en la práctica deportiva. De allí se da una corriente de pensamiento, por un lado, dentro de las ciencias del deporte y por el otro, dentro de la psicología. También surge de las inquietudes que movieron a los primeros profesores de educación física y entrenadores a dar respuesta a las problemáticas que tenían sus deportistas o sus alumnos a raíz psicológica. Sus inicios se da a finales del siglo XX. Baron Pierre de Coubertin escribió una de las primeras obras de la psicología del deporte. De las primeras reseñas documentadas sobre la psicología del deporte se encuentra a inicios del siglo XX, principalmente en tres lugares: la Unión Soviética, Alemania y Estados Unidos. El primer congreso se celebró en Roma en 1965. A partir de este momento se crean organizaciones científicas especializadas a nivel europeo como la FEPSAC y a nivel internacional como el ISSP. En 1968 se efectuó el segundo Congreso Internacional en Estados Unidos y se fundó la Sociedad de Psicología del Deporte Norteamericana. En 1975 fue el primer evento académico llamado Curso Sudamericano sobre Psicología del Deporte. En 1988 fue la primera vez que estuvo un psicólogo del deporte presente en Juegos Olímpicos. En 1992 lograron la personería jurídica. Luego de esto, se crea la primera empresa privada de la psicología del deporte. En 2001 fue el primer Congreso Latinoamericano de Psicología del Deporte. En el 2002 fue el primer Congreso colombiano y hoy en día vemos la participación de psicólogos en diferentes eventos deportivos a nivel mundial. El aprendizaje deportivo. Los comportamientos que se tienen en el ámbito deportivo no es algo que concierna solo a competidores de élite, sino que constituye una manifestación universal. El área de la psicología del deporte se basa en estudiar los procesos cognitivos y perceptivos, el aprendizaje motor, el desarrollo de habilidades motrices. Además estudia la influencia de la personalidad y los factores sociales en el ámbito deportivo. Etapas del aprendizaje deportivo. Primera, estimulación psicomotriz temprana, periodo que comprende entre los 0 y los 2 años. El niño inicia movimientos independientes y se deben estimular habilidades motrices para el desarrollo de la bipedestación. Segunda, educación psicomotriz de base, periodo que comprende entre los 2 y los 7 años y se busca la conformación del conjunto de experiencias motrices del niño. En esta etapa se dan respuestas motoras generales, se debe respetar absolutamente la etapa evolutiva y no se deben hacer correcciones técnicas del deporte. Se deben promover aprendizajes significativos, dar estímulos de todo tipo e impulsar el trabajo tanto individual como en equipo. En el siguiente video podemos evidenciar la etapa de iniciación que comprende entre los 7 a los 11 años de edad. Aquí se le hace una entrada al niño al deporte de manera general. Técnicas y tácticas son todas de manera general. Se busca despertar el interés del niño por el deporte y la incorporación de nuevas habilidades que anteriormente no se aprendieron. Y también cabe resaltar que se pueden ir dando reglas, pero generales.
La siguiente etapa es la de aprendizaje, comprendida entre los 11 a los 14 años de edad. En esta la técnica y la táctica es mucho más avanzada, el reglamento se enseña de manera completa. Se realizan juegos deportivos con reglamentación, partidos y es de muy poca repetición. La siguiente es la especialización que va de los 14 a los 18 años. En esta es prepararse para ganar. Lo ideal es centrarse en dos deportes, uno que sea el central y el otro que sea uno complementario. Eh, en esta etapa todos los jugadores juegan en posición universal. Eso quiere decir que juegan en todas las posiciones y es el perfeccionamiento de la técnica y la táctica. Entramos en la última etapa del aprendizaje deportivo, el rendimiento, mayores de 18 años. En esta es competir para ganar. Aquí se busca el desarrollo y el entreno máximo de capacidades como la técnico-táctica, lo orgánico-funcional y lo neuromuscular. Y prácticamente la dedicación es absoluta. Para finalizar, en el aprendizaje deportivo, el deportista aprende habilidades y competencias que cada vez puede poner en práctica de forma más compleja en situaciones específicas de su deporte. Las emociones. Estas son parte del ser humano y como tal desempeñan un papel importante en la vida. El deportista no es ajeno a esto. Las emociones activan nuestro sistema nervioso y actúan sobre la conducta motora. Van acompañados de fenómenos orgánicos que preparan al cuerpo sobre el estímulo recibido. En muchas ocasiones las emociones, como el miedo o el nerviosismo, nos salvan la vida, porque preparan al cuerpo para defenderse o para huir. ¿Cómo lo hacen? Aumentando la frecuencia cardíaca, produciendo más adrenalina, tensando los músculos, entre otros. Pero en el deporte a veces no es tan beneficioso. En muchos casos, debido a la misma tensión que se genera, no se va a responder de igual manera a los estímulos externos. La presencia de más adrenalina causa aceleración, lo que puede interferir en la sincronización. En términos generales, el nerviosismo o miedo excesivo causa estímulos adicionales que seguramente no se tuvieron en cuenta o no se generaron en el proceso formativo o preparativo. En el proceso deportivo, estar pensando constantemente en que me voy a caer, voy a cometer un error, no voy a meter la cesta, no voy a meter un gol, genera en el deportista gran miedo o nerviosismo al momento de la competición, lo que a su vez hace que no se logren los objetivos, generando frustración y un estancamiento en el deportista. Por último, tenemos la agresión y las conductas problema. ¿Qué es la agresión? La agresión es el comportamiento para herir o lastimar a otro ser viviente. La conducta problema son actividades no deportivas, que interfieren en procesos personales o deportivos y que causan rechazo. En la agresión tenemos dos tipos, la agresión hostil, que es la que busca hacer daño, y la agresión instrumental, que es legal en el deporte o se puede ver como algo legal en el deporte. Aquí es donde entra la teoría de la frustración, que se puede dar por dos razones, por aprendizaje social o instintivamente. Llega la agresión como respuesta a esa frustración. Pero la agresión no solo se ve entre los jugadores, también la podemos ver entre los espectadores, entrenadores y peor aún, ¿cuántas veces hemos ido a un torneo infantil donde los padres inician peleas, agresiones, insultos, incluso contra los propios niños?